Permítame en este momento, estoy generando la grabación con el ánimo de que las personas que no puedan asistir puedan revisar la misma posteriormente. Mi nombre es Cristian Camilo Osorio Ordóñez. Soy el instructor que los estará o los está acompañando en este curso virtual de 50 horas SGSST, ofertado, recordemos, por el SENA. Todos los cursos del SENA son totalmente gratuitos. Bueno, allí ingresamos, como pueden ver en sus pantallas, estamos ingresando a sena.territorium.la, que como lo hablábamos en sesiones anteriores, es la forma de acceder a la plataforma donde está el curso de nosotros, ¿sí? Entonces yo ingreso con las credenciales, le doy clic allí al curso donde debo presentar las actividades. Y en primera medida lo que nosotros encontramos de forma prioritaria es estos anuncios. Anuncios alusivos a indicaciones del curso. Como tal, pues algunas indicaciones de cuándo inicia una semana o una actividad y cuándo finaliza otra. Como sabemos y como lo hemos estado leyendo también, pues estamos en la semana o en la actividad número 3, la cual de forma recomendada, les digo, traten de hacer las actividades en estas fechas. ¿Cuáles fechas? Del 31 de agosto al 4 de septiembre. Es como lo recomendable para que ustedes puedan ejecutar las actividades. Y allí podrán ustedes preguntarse también, profe, ¿y cuáles son esas actividades? ¿Cuántas actividades son? Son 3 actividades. De manera inmediata, aquí les doy a entender en el anuncio de que son 3 actividades. Una actividad interactiva, una actividad de conocimiento y una actividad de producto, en la cual, vean lo que nos dice allí, esta actividad de producto debe contener 5 ejercicios como mínimo de identificación de peligro, riesgo y medida de prevención y control jerarquizada según la estimación requerida. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que encontramos también dentro de los anuncios? Dentro de los anuncios encontramos que las sesiones en línea son totalmente voluntarias, alusivo pues a lo que nosotros hemos estado conversando durante estos minuticos. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Entonces vamos a dirigirnos al botón ya conocido por todos nosotros que se llama contenido del curso. En contenido del curso puedo acceder, le doy clic allí y le voy a dar clic en proyecto. Aquí dice proyecto, le doy clic. Se me despliegan varias carpeticas y bueno, recuerden que estas carpetas van a estar abiertas hasta mediados de ahorita de este mes precisamente, ¿cierto? Entonces tener como muy presente ello. Específicamente, profe, específicamente hasta qué fecha voy a tener para subir las actividades. Claro que sí, recuerda que vamos a ver el cronograma y aquí nos dicen hasta el 16 de septiembre tienes para subir todas las actividades. Puede llegar a suceder, profe, yo no he presentado al día de hoy las actividades de la primera unidad, ¿puedo hacerlo todavía? Claro que sí, todavía estás a tiempo. Mi recomendación es que no dejes todo para último momento, porque claramente son bastantes actividades y pues podrías estarte colgando en esas actividades y para poder aprobar y certificar este curso debo presentar todas las actividades y aprobarlas. Profe, ¿cuántas actividades? Recuérdeme, por favor, ¿cuántas actividades son para esta semana 3? Para esta unidad o actividad número 3, que es esta carpetica que estoy abriendo aquí, son 3 evidencias. Ya vamos a mirarlas. Antes de pasar a las evidencias, pues mi recomendación es que ustedes puedan revisar de forma autónoma la guía de aprendizaje, ¿sí? En la cual pues ustedes van a encontrar unos elementos allí interactivos
un documento allí descargable en PDF. Vamos a verlo de una forma rápida, ya que nos dan unas indicaciones. Una de esas indicaciones es, vea, trate de dedicarle usted de forma autónoma 15 horas a estas actividades. Trate de dedicarle ello. También nos dice allí, bueno, existen las siguientes actividades, ¿sí? Voy bajando rápidamente. Aquí nos dicen actividad interactiva, jerarquía. Profe, ¿qué es eso de jerarquía? Explíquenos un poco. Claro que sí, regálenme unos minutos. Ya les hablo un poco sobre eso de la jerarquía. Cuestionario, un examen y la matriz de jerarquización que, como les decía ya hace unos minutos, pues debe contener al menos 5 ejercicios. La guía de aprendizaje nos dan también pues esos lineamientos y ahí encontramos pues como tal la misma. Reviso la guía de aprendizaje. Después de revisar la guía de aprendizaje, paso a revisar el material de formación, material de apoyo, el cual pues nos dan allí algunos elementos muy importantes, reitero, para que ustedes puedan revisar de forma autónoma. Vamos a basarnos también, vamos a tomar varios elementos, materiales de apoyo que están tanto en la unidad 1 como en la 2. ¿Cómo cuál, profe? Claro que sí, como la GTC 45 del año 2012, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar muy bien las actividades, aparte de este material de apoyo que ustedes están viendo en pantalla, también vamos a tomar la GTC 45, ¿listo? Ahora sí, después de haber revisado, de haber comprobado todos estos elementos, de haber tomado nota, de haber revisado la carga del computador, que el internet esté bien, pues pasaré al botón evidencias. En evidencias, entonces recuerden, como les decía ya hace unos minutos, hay 3 evidencias que presentar. La primera es una prueba de conocimiento. Aquí la encontrarán ustedes. Cuestionario de preguntas. ¿Cuántos intentos tienen? Tienen 2 intentos. ¿Cómo lo presentan? Le dan clic aquí donde dice ver evaluación. El otro es la matriz de jerarquización. Ya les voy a hablar un poco más de esto. Y la otra es una actividad interactiva, ¿sí? Tienen para las actividades interactivas 3 intentos. ¿Cómo la presentan? Le dan clic aquí bajando y subiendo con su barra espaciadora en este costado derecho. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la jerarquización de medidas. ¿Listo? Para ello, pues he preparado una pequeña presentación. Reitero, esta presentación se hace bajo los estándares de la GTC 45 año 2012, tema que hemos estado mencionando desde la primera sesión en línea. La base fundamental, principal de un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es tener una buena matriz de riesgos. Bueno, entonces ya nosotros hemos estado, la semana pasada estuvimos hablando acerca de esos niveles de eficiencia, nivel de intervención, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar, bueno, ya identifiqué el peligro, recordarán ustedes esto. Identificar el peligro y valorar el riesgo. Identificar el peligro y valorar el riesgo. Profe, ¿cuáles son los peligros? Recuerden, físico, químico, biológico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. ¿Cómo los valoro, profe? ¿Cómo valoro esos peligros? Esos peligros se valoran según unos cuadritos, recordarán ustedes nivel de eficiencia, de exposición, de nivel de intervenciones. Y después de haber revisado, haber identificado el peligro y de haber valorado el riesgo, paso a mirar esta parte. Señores empleadores, seguridad y salud en el trabajo, gestión humana que están tomando este curso, personal del COPAST y demás trabajadores, yo les pido puedan revisar ustedes la matriz de riesgos de sus empresas. Puedan comprobar que tengan estas medidas de intervención. Son las que nos pide tanto la GTC 45 como el decreto 1072.
Y entonces debemos de garantizar que nuestras medidas de intervención, jerarquía de control, tengan como menos o contemplen estos elementos. ¿Cuántas medidas de intervención hay? Son 5. En el orden en las que las vamos a mencionar y allí las vemos en pantalla, es en el orden en el cual nosotros debemos de procurar actuar, ¿sí? Entonces, la primera es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y ojo con esto, por último, se contempla el EPP. Una notica por aquí, el empleador debe suministrar los EPP, elementos de protección personal, sin ningún costo y debe desarrollar acciones para su utilización, mantenimiento o reemplazo. Profe, ¿y cómo aplico? ¿Cómo aplico, profe? ¿Cómo aplico esto de la jerarquía de controles? ¿Cómo los aplico? Porque bueno, usted ya nos está explicando, ya nos dijo, listo, son 5, se deben contemplar en la matriz de riesgos, pero denos ejemplos. Claro que sí. Y aquí les traigo unos ejemplos de una comprensión muy sencilla, ¿listo? Un muñequito, un trabajador tiene que ejecutar una labor, una tarea, vean, aquí está, tiene que excavar, como pueden ver ustedes en pantalla. El peligro, identificar el peligro. El peligro es que es locativo tal vez, ¿sí? El peligro locativo puede haber un derrumbe, ¿sí? Un deslizamiento cuando esté ejecutando pues, la tarea de excavación. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que el riesgo es que esa probabilidad de que pueda el señor quedar allí atrapado, ¿sí? Tarea, peligro, riesgo. En este ejemplo hipotético vamos a ver ¿sí? el tema de la jerarquía de controles, las medidas de intervención. Entonces aquí vemos en el muñequito, vean, eliminación. Elimina el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método, material. En este caso, el muñequito, el señor, se alejó del derrumbe e instaló un sistema de explosivos. Ya no va a estar expuesto a algún deslizamiento. Sustitución. Sustitución, vean que aquí ya se sustituye él, ¿cierto? Con un equipo robótico. Ingeniería, ya utilizan unos sistemas para soportar carga. Administración, son aquellos elementos como señalizaciones, permisos de trabajo, capacitaciones, entre otros, como pueden ver ustedes allí. Y por último está el EPP, elemento de protección personal, que claramente, como vemos ahí, pues el casco, que es el que está usando el muñequito acá, es un EPP, pero el casco no lo va a proteger como tal de un deslizamiento, tal vez de algunas piedritas que le puedan caer en la cabeza, pero no de un deslizamiento. Por eso la recomendación, y como podemos ver en pantalla, el más efectivo es ¿cuál? La eliminación. Profe, por favor, denos otros ejemplos. Claro que sí, otros ejemplos. De eliminación. Entonces, aquí el ejemplo, ya saben ustedes que eliminación es tratar de eliminar ese peligro, readaptándolo y claramente diseñándolo, implementándolo, ¿no? Entonces, eliminación. Se tiene una zona de almacenaje a una altura, trabajo en alturas, ¿sí? Una altura allí nos dice 7,5 metros. ¿Qué nos dice ahí? Para eliminar el peligro, la zona de almacenaje se coloca a nivel de los trabajadores. Ahí se eliminó el peligro. Con este ejemplo, vean, se está almacenando elementos a 7,5 metros. Para eliminar el peligro, colocar ese almacenaje al mismo nivel de las personas. Sustitución. Un trabajador maneja en sus labores aceites y para lavar sus manos utiliza gasolina. Vean lo que utiliza para lavar sus manos, gasolina. Esto que puede generar en un trabajador, en una exposición alta, algún tipo de dermatitis.
Para sustituir el peligro, se cambia la gasolina por un jabón desengrasante. Si es bien, ya cambió la gasolina, sustituyó, ¿sí? Por un jabón desengrasante, claramente. Controles de ingeniería. En una empresa metalmecánica se presentan peligros físicos por ruido, hay mucho ruido, y químico por material particulado. El empleador instala sistemas de ventilación, protección para las máquinas y cerramientos acústicos. Entonces, allí vemos el control de ingeniería. Profe, ¿qué es eso? Cuéntenos un poquitico más. Claro que sí, control de ingeniería. Medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en su origen, fuente o en el medio, tales como el confinamiento, cerramiento de un peligro, un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación general localizada, entre otros. Modificaciones que se hagan en una empresa, ¿sí? Modificaciones que se instaló un extractor, que se instaló una ventana para que ingrese iluminación, que se cerró una máquina, que se alejó, se instalaron anclajes. Esos son controles de ingeniería. Controles administrativos. Entonces, como les decía, ejemplos, permisos de trabajo, listas de chequeo, señalizaciones, demarcaciones, capacitaciones. Son estos que acabo de mencionar. Son ejemplos de controles administrativos. ¿Y ejemplos de EPP? Claro que sí. Gafas, véanlos, ahí están, gafas, protección auditiva, botas, respiradores, guantes, cascos, entre otros más. Reitero, y ¿qué es lo que encontramos nosotros en estos ejemplos? Reitero, el más efectivo es la medida de eliminación. Bueno, claramente esto no es una clase, es una asesoría. Recuerden, esto es una orientación. Mi recomendación es que no se queden solamente con lo que dice el profe aquí, sino que ustedes puedan consultar tanto la GTC 45 como el decreto 1072 del año 2015 para poder ustedes profundizar un poco más en estos aspectos. Listo, después de haber revisado, de haber comprobado todos estos elementos, de haber comprendido un poco más, ustedes llegan aquí a la actividad, la que dice de producto, descargan el documento, es un documento en Excel, un formato en Excel, y lo diligencian, recuerden, con 5 ejemplos, ¿sí? Profe, ¿cuál es ese documento en Excel? Es este que están viendo en pantalla. Para lo cual vamos a hacer un ejemplo hipotético, ¿sí? Y bueno, vamos a hacerlo aquí. Vean lo que nos dice aquí. Para desarrollar esta evidencia de producto, el aprendiz debe tomar como referencia la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Miren lo que nos dice aquí abajo. Posterior a ello, plasmará el siguiente cuadro: 5 peligros con su respectiva consecuencia, descripción de la medida de control y posteriormente marcar con una X el control que pertenece a dicha medida. Entonces aquí vamos a inventarnos, ¿sí? En este caso, en un ejemplo hipotético, para que quedar con claridad de ello, les voy a colocar aquí un ejemplo. Imagínense, peligro identificado, ¿cierto? Entonces, coloquemos aquí peligro físico. Físico por ruido. Ruido. ¿Qué puede generar el ruido en una persona, en un trabajador? En este caso hipotético, recuerden, hipoacusia, que es lo que conocemos como también sordera profesional. ¿Qué más podemos encontrar como consecuencia? Uno puede encontrar mareos, entre otras más, ¿no? Dolores de cabeza, entre otras más. Medidas de prevención y control. Bueno, aquí el ejemplo podemos colocar protectores auditivos de copa, digamos, de copa.
¿Qué es un protector auditivo de copa? En este caso, en este ejemplo hipotético, es un elemento de protección personal. Entonces yo lo que hago sencillo es marcar con una X aquí. Profe, este mismo ejemplo, físico, ruido, protectores no, señalización. ¿Señalización de qué? Del uso de los EPPs para contrarrestar pues el tema del ruido o de que hay peligro de ruido, ¿cierto? ¿Qué es la señalización? Es un control administrativo. Entonces yo marco con una X. Profe, es que se cerró la máquina, se le hizo un cerramiento acústico. Ah, bueno, ese sería controles de ingeniería. Y ahí vamos encontrando en este momento, les doy un ejemplo muy rápido, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan profundizar, escribir un poco más ello y poder ampliar un poco más tanto el riesgo, consecuencia, medida de prevención y control. Básicamente se diligencia así este documento, este formato en Excel, el cual ustedes lo guardan en sus computadores, lo diligencian, llenan sus datos, aquí abajito dice nombres y apellidos, fecha de elaboración y lo adjuntan en este botón para poder pues realizar el envío. Estas son las actividades que encontramos para esta semana, mis queridos compañeros, mis queridos aprendices. Las actividades y la explicación que podemos encontrar entonces junto con lo que les digo de la GTC 45 y los ejemplos que les acabo de dar para el desarrollo de la misma. Me gustaría saber, ¿cierto? Voy a dejar de compartir en este momento. Como les digo, ya allí ahondamos un poco más acerca de, bueno, las medidas de intervención, la GTC 45, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, y los ejemplos que les acabo de dar en ese formato en Excel. Recuerden que el tema de la matriz de riesgos, como les decía ya hace unos minutos, no es solamente identificar el peligro y valorar el riesgo, sino generar esas medidas de intervención. Bueno, mis queridos compañeros aprendices, me gustaría saber si existe alguna duda con respecto de lo que acabo de explicar durante estos casi 25, 30 minuticos que llevamos. Me gustaría saber qué dudas tienen con respecto a lo que acabo de hablar. Si existe alguna duda, les pido puedan levantar la mano o redactar la pregunta en el chat. ¿Listo? Para ello, pues vamos a destinar unos 10 segunditos. De pronto van pensando si tienen alguna duda, alguna inquietud que les quede por allí. Bueno, veo que no hay manitos levantadas, tampoco hay chat. Entonces, pues, bueno, acaban de levantar una manito, que es Yolanis Bedoya. Yolanis, buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, cuéntanos. Yolanis, no te escuchamos nada, puedes redactar tu pregunta en el chat, ¿listo? Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, ahora sí. Buenos días. Profe, la pregunta mía es no tanto una pregunta, sino como que en las empresas donde yo he trabajado nunca se cumplen, nunca se protocolos de los EPP y esas cosas, por ejemplo, la seguridad social, y siempre el trabajador se tiende como que a coger sí, por la necesidad del trabajador de que no tiene un empleo, entonces le pagan el día 36,000 pesos, no le pagan pues liquidación ni nada de eso con el parafiscal. Entonces, uno en ese caso no puede demandar si pasa un accidente, nada, porque uno se acoge a eso, pero es que no hay ningún papel firmado ni nada. ¿Cómo me explicaría usted Bueno,
Yolani, se te pierde un caso poco ahí. la comunicación. Trataré de dar respuesta a lo que me estás Hola. diciendo. Y es cuando un trabajador de pronto siente que le vulneran los derechos, mi recomendación, y partiendo del marco legal, ¿cierto? Del marco legal colombiano, es que se pueda acercar a la dirección territorial del Ministerio de Trabajo, ya que pues allí podrán hacer la investigación pertinente a la empresa o empleador que esté vulnerando los derechos, y ello pues traerá para la empresa algún tipo de sanción, retribución económica o indemnización al trabajador. ¿Listo? Entonces, espero haberte dado allí una estrategia con respecto a lo que me estabas preguntando. Si de Sí, pronto, profe, gracias. con todo gusto, claro que sí. Si de pronto requiere profundizar, que le profundice un poco más en este tema, me lo puede plantear por el foro de dudas o inquietudes en caso de que quieras ampliar un poco más. Bueno, veo que Erika Juliana nos escribe allí, todo muy claro, profe. María José Muñoz también nos escribe todo claro, INS. Bueno, entonces me da mucha alegría haber sido claro y pues que ustedes hayan comprendido lo que les traje el día de hoy. Si requieren algo adicional, recuerden chats los miércoles en la tarde o en el foro de dudas o inquietudes, o si Dios lo permite, nos veremos próximo jueves, 9 de la mañana. Mis estimados compañeros, bueno, qué alegría haberlos tenido el día de hoy acá. Cuídense mucho, feliz día. Antes de desconectarse, les pido se puedan despedir. Que estén muy bien y hasta luego. Chao, profe, que esté muy bien. Chaito. Gracias, gracias.